Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Comparto la palabra del Señor en este momento. Dice Lucas capítulo 15, versículo 28. Lucas 15, 28. Y para entender mejor podíamos leer el 27. Y dijo el criado: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, y ha consumido sus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hoy quiero hablar de el hermano de el pródigo. Esta historia maravillosa que se cuenta a partir del versículo 11, donde dice que un hombre tenía 2 hijos, y que el menor de ellos decidió independizarse e irse a hacer su vida. Entonces, al decir que tenía 2 hijos, quiere decir que si el menor se fue, el mayor quedó en la casa. Y ese es el relato que termino de mencionar textualmente, cuando al cabo de un tiempo regresa él de sus tareas habituales, encuentra que en la casa hay una alegría, un regocijo, hay un movimiento como preparativos para fiestas, y allí entra él a preguntar, acercándose a uno de los criados, qué era lo que estaba pasando. Y uno de los criados dijo en el versículo 27, tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el animal más gordo, el becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. El versículo 28 dice que entonces él se enojó. Y acá entramos en lo que quiero disertar en este mediodía. La falta de comprensión del hermano mayor hacia su hermano menor. Inclusive cuando no quiere entrar a la fiesta y su padre sale a rogarle que entre, él dice o reclama, diciendo que tu hijo, es la frase que más me resaltamos, y el padre automáticamente dice, tu hermano. Entonces quiere decir que para su hermano mayor, había hecho todo lo que hizo, desperdiciando, despilfarrando, pero no tuvo en cuenta que volvió con salud y volvió para alegría de su padre, para alegría de la familia, podíamos decir así, aunque él también lo era su hermano, eran hermanos de sangre. Sin embargo, la diferencia estaba en que él creía que no era necesario alegrarse tanto. Ponemos en el lugar al hermano mayor, si tenía que haberlo recibido a su hermano menor, seguramente esta sería otra historia. No sería como se cuenta desde el versículo 11 al versículo 32,
de este capítulo 15, que dicho sea de paso habla, o los enseñadores de la Biblia, los maestros de la Biblia, dicen que es el capítulo perdido o el capítulo de lo perdido, porque comienza con una oveja perdida, del 1 al versículo 7, luego del 8 al 10 habla de la moneda perdida, y del 11 al 32, como mencioné al principio, habla especialmente del Hijo. En este capítulo lo más importante, ¿sabe qué es? Es el ser humano. Por ahí el animal, para el que cuidaba, para el pastor, era importante, porque era su medio de trabajo, su medio de vida, y deja las 99 y se va en busca de aquella que se había extraviado, y cuando la encuentra, la trae en su hombro y vuelve al redil y la hace parte del cuidado que estaba a su cargo. Por allí el objeto de la moneda, por más valor que tenía en ese momento, pero también era algo inanimado. Entonces bajamos desde una especie animal a un objeto inanimado como una moneda o un medio comercial que también se había perdido, pero que esa no se perdió muy lejos, sino en la misma casa, y que la mujer diligentemente buscó la manera de agarrar la escoba, alumbrar en los lugares donde no llegaba la luz con la lámpara, y logró encontrar la moneda perdida, y sale afuera y festeja con sus vecinas. Pero lo más importante de este capítulo es el capítulo 15, el versículo 11 al 32, donde relata la vida de este muchacho que conocemos como el hijo pródigo, el hijo despilfarrador de todos los bienes que le correspondían como herencia, y lo encontramos también en una situación de que cuando perdió todo y se dio cuenta que no había lugar más hermoso que la casa propia de él, y algo que sobresale y resalta estos versículos que estamos compartiendo es que vuelto en sí, dice el escritor, vuelto en sí quiere decir que estaba fuera de sí, y casi que decimos que no estaba tan equivocado el que escribió esa frase, porque dice que en medio del chiquero de los cerdos donde él estaba cuidando, no había otra cosa, no le era permitido ni comer la comida que estaba reservada para estos animales. Era lo más bajo que había llegado un judío, porque si había animales inmundos para los judíos eran los cerdos, y él, de tener una buena posición, un buen pasar, un momento muy especial no solamente en su casa, sino los primeros tiempos que se fue de su hogar, llegó a caer tan bajo que no le quedó otra que terminar entre medio de animales que para los judíos eran inmundos. Y allí, apacentando cerdo y con hambre, de repente el escritor dice esta frase, volviendo en sí. Llama la atención poderosamente esta frase, porque da a entender que estaba fuera de sí, porque no podía ni el escritor que está contando la historia, ni tampoco lo que tenemos un poquito de la lógica, creer que tan bajo pudo haber caído este muchacho. De ser el niño mimado de su padre, de ser el menor de la casa, de ser la persona importante, futuro heredero de todas las cosas junto con sus hermanos, decide por voluntad propia independizarse al principio, no escuchar el consejo, y decaer hasta llegar a esta posición. Y estando en esa posición se da cuenta y parece que vuelve en sí, parece que la mente entra en la razón correcta y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pereciendo de hambre. O sea, se da cuenta al nivel tan bajo que había llegado.
decide cambiar de posición. Dice así, los versículos no los hemos leído porque es muy largo, pero dice así: me levantaré ahora, no mañana ni dentro de unos días, ahora, tiempo presente, me levantaré ahora e iré a la casa de mi padre. Y le diré así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy más digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y automáticamente, al volver en sí, al reflexionar, al entender que ese no era su lugar, se levanta y acude rápidamente para la casa de su padre. Y cuando llega a una cierta distancia, su padre, que siempre estaba atento por el camino que se había ido su hijo, está observando, lo está mirando, lo está esperando. Y al ver la figura cansada, lo reconoce. Por más que no tenía la misma ropa que cuando salió, tampoco el cargamento de cosas y de bendiciones que había llevado de su casa, tampoco la figura de un rostro lleno de vigor y de salud. No digo que estaba enfermo, pero digo que por lo menos al haber pasado momentos difíciles y aún hambre, habrá venido bastante demacrado, con una barba bastante extendida, con una cabellera bastante desprolija, pero su padre lo reconoce y su padre sale al encuentro. Y es donde encontramos también a un hombre viejo correr. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién es movido a misericordia? El padre. ¿Y quién corre? El padre corre. Usted sabe que para las personas judías de la época que se escribió este relato, los viejos no corrían, andaban lentamente y algunos quedaban inmóviles en ciertos lugares. Pero este viejo, este hombre mayor, este padre fue movido a misericordia y el amor lo impulsó hasta correr, romper las reglas culturales de su época. ¿Por qué corre el padre? Porque quiere llegar hasta donde está su hijo, que él lo había reconocido estando lejos. El cual el relato bíblico dice que corrió para abrazar a su hijo. En otras palabras, podemos decir que quizás el padre podía decir: y si yo no hago esto, por ahí se arrepiente, por ahí no llega. Entonces yo tengo que demostrarle que yo sigo amándolo, que lo sigo esperando, que mi corazón arde de amor por su vida. Tengo que correr, no importa si voy a tropezar o si mi corrida es muy lenta, pero correré para demostrarle que todavía lo sigo amando y todavía lo sigo esperando. Precioso relato que podemos decir muchas cosas con respecto al amor de Dios derramado en los corazones, demostrándonos que Dios no nos habla solo, no nos ama solo de palabras, sino que nos ama en hechos, en obras, en verdad. Él no dijo que iba a haber una oportunidad para el hombre y se quedó con el montón de proyectos y planes. Él envió la salvación para el hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo estaba reconciliando al mundo, en las 6 horas que estuvo suspendido en el Calvario, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Dios podía haber intervenido, los ángeles podían haber intervenido también. No sabemos el gran misterio que habrá pasado en el cielo, la revolución que habrá pasado. Los ángeles esperando que Dios dé una orden para que
pare con el maltrato que le estaban infligiendo a su hijo, el inocente Jesús Nazareno. Sin embargo, su amor es mucho, su compasión es tan grande que impide, y él mismo no le responde ni a su hijo. Cuando su hijo dice, ¿por qué me has desamparado?, no hay respuesta de Dios que encontramos en las Escrituras diciendo esta es la razón, el motivo, sino que encontramos un silencio. Queda suspendida aquellas palabras. Pero allí estaba, dice el apóstol Pablo, Dios reconciliando en Jesús al mundo. Dios demostrando cuánto nos amaba. Dios demostrando que era necesario amar no de palabras solamente, en proyectos, en planes, sino de verdad, demostrando cuánto nos amaba. Por eso este relato es fantástico, es una cosa que llena el corazón, en la vida de este hombre viejo que recibe a su hijo, que corre, que lo abraza y que escucha sus palabras, porque el muchacho no se aprovechó ni de la circunstancia, sino que dijo textualmente lo que él había pensado estando en el chiquero. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Así que a continuación encontramos el relato o las palabras, la acción de su hermano el mayor, que hermano del pródigo, por cierto, pero que tiene un carácter diferente primero a su padre. Otra hubiese sido la historia, como dije, si él tenía que recibir a su hermano. No hubiese salido a correr, le hubiese recriminado un montón de cosas, le hubiese dicho, eso te pasó por vivir perdidamente. O se hubiese reído irónicamente diciendo, ¡ja, ja! Yo sabía que eso te iba a pasar. Pero gracias que su hermano no lo está esperando, lo está esperando su padre. El verdadero amor reflejado hacia su hijo. Pero su hermano llega luego y refleja su carácter. Y esto hace notar también a muchas personas en la actualidad como hermanos de la iglesia, hermanos mayores, que tenemos que entender el corazón de papá. Tenemos que entender el amor que emana de él, que para nosotros por ahí, con nuestra mente limitada, vamos a entrar en cuestionamientos innecesarios. Pero el Padre con el amor cubre todo. Por eso hoy estoy hablando en este momento sobre el hermano del pródigo. Ha pasado, pasará y seguirá pasando, que muchos que se fueron regresan, y ahora es como yo, como hermano que he quedado, recibo a mi hermano que se ha ido. ¿No estaré reflejado en la vida de este muchacho, el hermano mayor? ¿No cuestionaré el amor del Padre? ¿No cuestionaré las lágrimas, el arrepentimiento, la humillación de aquel que vuelve? ¿O estaré con mi mente prejuiciosa diciendo, ¡ja! Y así vuelve y mirá cómo le reciben con todos los honores? Mirá cómo hacen. Es tremendo el diálogo que sucede entre el hijo mayor y el padre. Un criado le dice que volvió
en el versículo 27, bueno y sano, y que su padre había mandado a matar el becerro más gordo. El versículo 28 dice que él se enojó y no quería entrar. No quiere entrar a la fiesta. Está afuera, está enojado, está cohibido. Y dice el versículo que está enojado, pero que su padre salió y le rogaba que entrase. El padre siempre va a ser el puente entre los hermanos. El amor del padre no es solamente para el hijo que haya quedado fiel, sino también para el infiel que se fue, pero que arrepentido decide regresar. Siempre digo así, que si el padre quería mandar a buscarlo, tenía las condiciones para hacerla. Imagínense en tantos días que su hijo se fue, el menor, y desperdicia todos los bienes que tiene, y antes de llegar o terminar en el chiquero apacentando cerdo, su padre decide organizar un grupo de personas ligadas a él y que le sirven a él para decir: vayan y busquen a mi hijo. Y donde quiera que le encuentren, tráiganlo. Y si no quieren venir, átenlo o tráiganlo a la fuerza. Pero eso el padre no hizo. ¿Sabe por qué? Primero y principal, porque el padre quería que el hijo menor aprendiera por el cuero, por su propia vida, por su propia experiencia, que no había y no iba a haber lugar mejor que la casa de él. Punto número 1. Punto número 2, si el padre iba a buscarlo o mandaba a buscarlo, su hermano mayor iba a tener razones para confrontar a su padre y decir: viste, pero vos le fuiste a buscar. Usted mandó a buscarle. Entonces su padre tampoco hace eso por razones de su hijo mayor, del hermano mayor en este caso. Por eso cuando el muchacho decide regresar, el padre lo recibe, acepta la plegaria, el ruego que está haciendo, la humillación, el reconocimiento, y a continuación manda a sus criados preparar una fiesta, que lo bañen, que lo arreglen, que le pongan el mejor vestido y que traigan el anillo y le pongan en la mano nuevamente y que pongan calzado en sus pies, porque hasta descalzo había llegado. Y su hermano mayor que viene, o el hijo mayor, en este caso el padre, estoy hablando de la familia, pregunta qué está pasando. Los criados comentan. Los criados le dicen al padre que su hijo mayor está afuera, enojado, y no quiere entrar. Él sale para hablar con él, le ruega que entre. Y allí hay un diálogo que comienza entre el padre y el hijo mayor, que siempre fue fiel a la casa. Y esto es un tipo de los creyentes fieles también en la iglesia, de aquellos que están, que no se van, que permanecen, porque son fieles al Padre, porque son fieles al hogar, porque son fieles a la herencia también, y porque son fieles a la posición o al cargo que tienen dentro de la casa. Entonces, alguien dijo en una oportunidad que él estaba pródigo, pero adentro de la casa, mientras que el otro quedó pródigo y se fue afuera, se independizó. Él era alguien que era fiel a su padre, sí, en cierta manera, fiel al hogar, fiel a la herencia y fiel a la posición que él tenía. Así hay muchos creyentes también dentro de lo que es la iglesia del Señor. Y hasta se justifican y se jactan y se ponen orgullosos de que yo le sirvo a Dios del año tanto.
de que yo nunca fui disciplinado, de que yo nunca fui apartado de la comunión, que yo nunca tuve un problemita. Las veces, mire las veces, si habrán anotado su nombre allí en la conferencia, y cada vez que tiene que regresar figura su nombre como reconciliado, y después cuando se va como apartado o excluido. Pero yo soy fiel. Yo permanecí los años que llevo acá, cuidando la herencia, la posición, el hogar. Son tipo del creyente también los hermanos mayores de los que se enojan. Se enojan por la falta de los demás. No toleran, no aguantan. Se enojan por el mal testimonio que su hermano haya dado. Se enojan porque no se le da disciplina al que ha hecho alguna cosa que para nosotros creemos que es merecedor de tal disciplina. Ya sea que haya hurtado, criticado a su hermano, o aún cayendo en ciertas clases de inmoralidades. Así que no nos comportemos como el hermano mayor. No nos enojemos. La frase de este mensaje es: no te quedes afuera de esta gran fiesta, de que muchos están regresando, y que Dios es un Dios tan amoroso, tan perdonador, dador de oportunidad como nadie. Dios es. Comprendamos a Dios, o por lo menos entiendamos que este es el momento donde no debemos quedarnos afuera, sino tenemos que entrar adentro y ser parte de esta gran bendición, de este gran éxodo, de regreso de muchos que se fueron. Porque antes que venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, ante toda esta aflicción que hay en el mundo, ante el día a día, el caos, la desesperación, los problemas, la falta de recursos básicos, hará que muchos vuelvan a Dios y volverán a su casa. Y acá tenemos que estar nosotros para esperarlos a ellos y no hacer como este muchacho que se enoja y el padre le tiene que rogar para entrar en la casa. Hace una serie de cuestionamientos. Se enoja porque el padre le da oportunidad al que le fue infiel, al que se descarrió. Pero usted sabe que dijo Jesús en una oportunidad que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Así que acompaña la frase diciendo: misericordia quiero y no sacrificio. Prefiero que sean con corazones misericordiosos, con corazones bondadosos, como que entiendan que ustedes también están propensos a cometer algún error igual o peor. Entonces usen de misericordia. Esos días en la Santa Cena compartíamos una palabra que decía que el sacerdote, para ser sacerdote según el orden de los tiempos de Israel, tenía que ser elegido de entre medio de los hermanos, de entre medio de los hombres. ¿Para qué? Para que se pudiera compadecer y para que pudiera entender que él también estaba rodeado de debilidades, para comprender a los ignorantes y a los extraviados. Entonces tenía que ser
de entre medio de los hombres para comprender la situación humana. No podía ser un ángel, no podía ser un ser de otro lugar. Tenía que ser alguien semejante a nosotros. Y hoy en día también Dios llama a esta clase de personas, las que sienten compasión, las que como el buen samaritano descienden de su comodidad, dejan de hacer lo que están haciendo para atender a alguien que está herido, los que tienen medicina, los que tienen vendas, los que tienen el tiempo necesario, porque el sacerdote primero pasó de largo y el levita pasó de largo, mas el samaritano se detuvo, descendió de su cabalgadura, ayudó porque fue movido a misericordia. Hoy necesitamos que la misericordia triunfe sobre el juicio. La misericordia tiene que estar en medio de nosotros. La misericordia tiene que ser parte de nuestra vida. No podemos confiarnos en los años que servimos al Padre, la fidelidad a la herencia, el estar adentro, porque algunas veces adentro mismo de la casa podemos estar pródigos de corazón. Podemos estar indiferentes, podemos estar prejuiciosos. Si supiera quién le tocara. Dijeron algunos por una mujer que viene a llorar a los pies de Cristo. Si supiera quién le está tocando. Él dice que es profeta, pero si supiera quién le está tocando. Mas entendemos que el Señor sabe todas las cosas. Y el Señor desea que nosotros seamos los hermanos mayores que aguarden la llegada de los extraviados, de los que erraron el camino. Y si es posible que lo hagamos volver, que seamos guía, que no estemos afuera, que no estemos excluidos, que no estemos enojados como estuvo este muchacho, sino que participemos de la alegría y el corazón del Padre. También estos hermanos mayores son tipos del creyente que tienen que aprender a perdonar. Claro que hay que perdonar, porque si nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Alguien dijo: ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y el Señor responde diciendo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, que nuestro deber es perdonar. Nuestro deber es comprender. Nuestro deber es no estar excluido de esta gran fiesta. Ser parte de este movimiento que Dios va a hacer, de esta aflicción que Dios está enviando al mundo para reunir a la familia de Él, a los que se fueron, a los extraviados, a los que despilfarraron todo, pero que hoy se sienten con la última quizás oportunidad que Dios le está dando. Ese es el Dios que estamos predicando en este mediodía, un Dios de oportunidades. Porque el perdón olvida las faltas. Punto número 2, el perdón levanta al caído. Punto número 3, el perdón se goza en la prosperidad de los demás. Y punto número 4, el perdón no da entrada al orgullo. No me creo mejor que el otro. Me alegro por la prosperidad de otro. Levanto al que está caído. Hago algo para olvidar la falta. Reconozco que el que me ofendió es semejante. Yo soy semejante a él. Puedo hacer lo mismo o peor quizás. O puedo reconocer que Dios también me ha perdonado mucho más de una simple falta, un simple agravio que me hizo mi hermano. Entonces tengamos en cuenta estas cosas. ¿Para qué? Para que seamos realmente parte
de esta gran fiesta que está a punto de comenzar. Muchos están regresando. Muchos Dios va a hacer que regresen. Esperémoslo. ¿De qué manera? Con un corazón perdonador, con un corazón misericordioso como el Padre. Cuando se asomen o tengamos la oportunidad, abracémoslo. Digámosle que realmente estábamos orando por ello, que lo estábamos esperando, que estamos felices y contentos y vamos a ser parte de la fiesta porque ellos han regresado. El Padre termina diciendo para el Hijo: tú siempre me has servido. Como diciendo, ¿qué necesidad hay o hubo de hacer una fiesta? Esto sí era necesario hacer. Esto sí era necesario hacer. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. En otras palabras, ¿qué quiere decir esta frase? Era muerto espiritual. Era muerto en el pecado. Pero ahora tiene la oportunidad y revive. Y está con nosotros. Y estoy feliz, dice el Padre. Estaba perdido. ¿Cuántos perdidos hay hoy? Estadísticas nos alarman de gente que un día estuvo en la iglesia, participó con nosotros, estuvieron, participaron, saben lo que es la oración, saben lo que es la palabra, saben lo que es la adoración, pero se perdieron, se extraviaron. Pero hoy el Padre dice, para nosotros los hermanos que todavía estamos, no me sirvas a mí por la herencia ni por lo que tú te crees muy capaz o muy fiel, sino comprende, ten misericordia, recibe, entra en la fiesta, entra en la alegría y en el gozo que siento, dice Dios, porque este era muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. Esa es la palabra de Dios para este momento. Y usted que se siente lejos de Dios, usted que entiende que es tiempo de volver, la puerta de la gracia todavía está abierta, los hermanos te están esperando. El Padre anhela que regreses a la casa. No te quedes ahí en esa posición. No, haga como este muchacho, levántese, decídase, dé un paso y el próximo Dios te va a ayudar a seguir avanzando. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias te damos por este momento que estamos aquí en este lugar. Gracias por la palabra que hemos predicado, porque tu palabra tiene poder y autoridad. Gracias, Señor, por este mensaje llegando a los corazones de aquellos que se alejaron de tu casa y de que hoy se sienten extraviados, perdidos y muertos espiritualmente. Mas creemos en el poder de la palabra que resucita. Creemos en el poder de la palabra que hará que muchos que están perdidos encuentren el camino de regreso a casa. Señor, nosotros nos alegraremos, nosotros nos gozaremos, nosotros compartiremos tu alegría y tu gozo al ver, Señor, el regreso de nuestros hermanos a servirte, a amarte, a tener una nueva oportunidad de poder comprender que lejos de ti, lejos de tu casa, no hay otra cosa que miseria, tristeza, depresión, muerte, mas en tu casa, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Gracias te doy por los hermanos, por las hermanas, por lo que están, Señor, escuchando esta palabra, por los vecinos, los amigos, los que están en la distancia, los que están en otras provincias, fuera de los contornos de Argentina, Señor, que están escuchando. Permite que sea una bendición esta palabra para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy.
No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.